Si naciste en Venezuela entre 1985 y el 2005, este video te va a interesar. Es sobre cómo una crisis económica te robó tu futuro, cómo tus planes se desmoronaron, cómo tuviste que elegir entre quedarte sin oportunidades o irte del país dejando todo atrás. Tal vez tú eres un ingeniero que debería estar ganando $3.000 al mes, pero está manejando un Uber en Colombia. O eres un médico que tuvo que dejar la carrera a la mitad porque no había profesores ni equipos en el hospital. O simplemente eres un joven que vive con sus padres a los 30 años porque es imposible independizarse. Hoy te voy a explicar por qué Venezuela tiene la generación perdida más dramática del hemisferio occidental, una generación que vio cómo sus sueños se destruyeron y que tuvo que elegir entre quedarse en la miseria o intentar buscar un futuro mejor en otros países. Entonces, primero lo primero, ¿qué significa eso de generación perdida? El término viene después de la Primera Guerra Mundial. Cuando los jóvenes europeos volvieron del frente en 1918, se encontraron con un mundo destruido, sin trabajo, sin oportunidades, traumatizados. Muchos nunca pudieron rehacer sus vidas, quedaron perdidos, por así decirlo, y por eso los llamaron como la generación perdida. Hoy en día, cuando los analistas hablan de una generación perdida, se refieren a algo muy específico. Es un grupo grande de jóvenes, normalmente entre 15 y los 35 años, que primero no logran conseguir trabajo formal o están desempleados o tienen chambitas informales o trabajan en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Segundo, abandonan la escuela o la universidad porque no hay calidad educativa o simplemente no pueden costearla. Tercero, se van del país en masa, emigran buscando lo que Venezuela no les puede dar. Cuarto, no pueden cumplir las metas normales de una vida adulta. No se independizan de sus padres, no compran casas, no forman familias, no ahorran para el futuro. Quinto, sufren problemas de salud mental, depresión, ansiedad, una sensación constante de que no hay esperanza. Ahora que sabemos lo que es una generación perdida, tenemos que preguntarnos, ¿por qué importa esto? La razón es porque cuando pierdes una generación entera, pierdes el futuro del país. Ese talento, esa energía, esa creatividad se pierde para siempre y el país tarda décadas en recuperarse si es que se recupera. Por supuesto, no es secreto para nadie que Venezuela tiene una generación perdida, pero no es cualquier generación perdida, es probablemente la peor generación perdida de toda Latinoamérica en los últimos 100 años. Como ya te dije antes, si naciste más o menos entre 1985 y el 2005, tú eres parte de esa generación. Hoy tienes entre 20 y 40 años y viviste de lleno la mayor crisis económica y social de la historia contemporánea del continente. No es exageración, los números lo demuestran y te advierto, los datos que vienen son brutales, pero necesitas conocerlos para entender la magnitud del desastre. Empecemos por lo obvio, el colapso económico. Entre el 2013 y el 2021, el PIB de Venezuela cayó casi 80%. 80%. Para que tengas una idea, eso es peor que la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 30, peor que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es literalmente uno de los colapsos económicos más brutales de la historia moderna. Además, como si eso no bastara, también tenemos la hiperinflación, que en el 2018 llegó a 1.698.488% anual, asimismo como lo oyes, más de 1.000.000%. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, que tus ahorros se evaporan en días, que tu salario no vale nada antes de que se termine el mes y que planificar es imposible porque todo cambia cada semana. El segundo problema es que el trabajo desapareció. Más del 50% de la población que puede trabajar está en la economía informal o subempleada. O sea, venden empanadas en la calle, hacen chambitas por aquí y por allá, trabajan sin contratos, sin seguros, sin nada. Y si eres un profesional, la cosa no mejora mucho. Un ingeniero, un abogado, un médico están ganando entre 100 y $300 al mes como máximo. En cualquier otro país de la región, esos mismos profesionales estarían ganando 10 veces más. Entonces la pregunta es, ¿para qué estudiaste 5 años en la universidad si vas a terminar ganando menos que un mesonero en Colombia? Hablando de educación, ese es el tercer problema. Como tú muy bien sabes, el sistema educativo está destruido. La deserción universitaria pasó del 15% en el año 2000 a más del 50% al día de hoy. La mitad de los que empiezan una carrera no la terminan. ¿Por qué? Porque las universidades se quedaron sin profesores, los profesores se fueron del país o renunciaron porque no les alcanzaba ni para comer, porque cerraron carreras completas por falta de recursos, porque los laboratorios no tienen equipos, porque las bibliotecas no tienen libros actualizados y los que sí lograron graduarse, ¿de qué les sirve el título si no hay trabajo? Por eso más de 9 millones se han ido de Venezuela desde el 2013. Ese es el cuarto problema. Casi el 30% de la población total se fue del país. Eso es casi como 1 de cada 3 venezolanos, para que te hagas una idea. De esos 9 millones, el 80% tiene entre 18 y 49 años. O sea, la gente en edad productiva, la gente que debería estar construyendo el país.
Además que no se fueron solo los menos preparados, se fueron también los mejores, los ingenieros, los médicos, los profesores, los empresarios. Entre el 25 y el 40% del capital humano calificado de Venezuela se perdió. Eso es lo que los economistas llaman fuga de cerebros y es devastador para un país, porque cuando se va un ingeniero que tardó 5 años en formarse, no solo pierdes a esa persona, pierdes todos los proyectos que pudo haber desarrollado, todas las empresas que pudo haber creado, todos los trabajos que pudo haber generado. Lo que tenemos en cambio es que todo nuestro talento se fue a Colombia, a Chile, a Estados Unidos, a España y están construyendo el futuro de esos países, no el de Venezuela. El último problema es que el daño no es solo económico, es también existencial. Toda esta crisis crea las condiciones propicias para el deterioro de la salud mental. El 70% de los jóvenes venezolanos entre 18 y 35 años presentan síntomas de depresión o ansiedad y entre el 60 y el 70% dice que quiere emigrar. O sea que más de la mitad de los jóvenes que todavía están en el país no quieren estar ahí, están buscando la forma de irse. Imagínate vivir así, con la sensación constante de que tu vida está estancada, de que no hay futuro, de que lo mejor que puedes hacer es irte y empezar de cero en otro país donde ni siquiera hablas el idioma. Es agotador, es deprimente y esa es la realidad de millones de venezolanos hoy. Mientras tanto, los que se fueron no es que la tengan mucho mejor, porque emigrar no es simplemente cambiar de dirección en Google Maps, es arrancarte de raíz y replantarte en tierra desconocida. Los venezolanos en el extranjero lidian con choques culturales, con la xenofobia, con la presión de tener que triunfar porque dejaste todo atrás y ahora no puedes fallar. Muchos trabajan en empleos muy por debajo de su preparación, un médico repartiendo comida, un abogado limpiando casas, no porque no sean capaces, sino porque sus títulos no se reconocen o porque necesitan el dinero ya, hoy, para comer y para enviar algo a sus familiares que quedaron atrás. Aparte que también está la distancia. Estudios muestran que los migrantes venezolanos presentan altos niveles de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Todo esto acompañado por la soledad de no poder estar con sus seres queridos. Además que muchos cargan con el peso de ser el sostén económico de familias enteras desde la distancia. Todo esto representa un problema de salud muy grave que muchos todavía están ignorando. Ok. Ya que ahora más o menos tenemos un diagnóstico del desastre, podemos empezar a preguntarnos cuáles son las soluciones. No me voy a poner a hacer una larga lista de reformas porque si no vamos a estar aquí todo el día, pero sí te voy a dar un par de medidas que a mi parecer son muy necesarias. Primero, se elimina el curso legal forzoso exclusivo del bolívar y se declara el dólar estadounidense como moneda de curso legal ilimitado en todo el territorio nacional, igual que en Panamá. El bolívar sigue existiendo, pero solo como moneda de cambio para pequeñas cantidades. Nadie te obliga a aceptar bolívares si quieres cobrar o pagar en dólares, ni te obligan a aceptar dólares si prefieres bolívares. Tú decides en qué moneda cobras, ahorras o haces contratos. Así se mata la inflación de una vez y para siempre, sin eliminar del todo el bolívar y sin obligar a nadie a nada. Panamá lleva 120 años haciendo exactamente eso y su inflación promedio es 2,5% anual. Segunda medida, privatizar absolutamente todo lo que el Estado expropió. PDVSA, CanTV, Corpolec, las siderúrgicas, las cementeras, los puertos, los aeropuertos, las tierras, todo, en menos de 24 meses. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano demostró que no sabe administrar empresas, las quebró todas, las convirtió en máquinas de pérdidas y corrupción. Pero si las vendes a privados, esas empresas vuelven a generar empleos, vuelven a producir, vuelven a pagar impuestos, que es lo más importante para un Estado en quiebra como el venezolano. Tercera medida. Ley de primer empleo. Si contratas a alguien menor de 35 años, no pagas cargas sociales. 0 por 10 años. ¿Por qué? Porque necesitas incentivar a las empresas a contratar jóvenes y la mejor forma de hacerlo es haciendo que sea más barato contratarlos. Con estas 3 medidas ya se puede hacer bastante y ya han sido aplicadas en otros países con bastante éxito. Chile lo hizo en el 75, Estonia lo hizo en el 92 después de la caída de la Unión Soviética y Georgia lo hizo en el 2004. Esos países aplicaron este tipo de reformas y los 3 se recuperaron en tiempo récord. Chile pasó de ser uno de los países más pobres de la región a ser el tercer más rico de Sudamérica. Estonia pasó de ser una república soviética quebrada a ser uno de los países más innovadores del Báltico. Y Georgia pasó de ser un estado fallido a ser una de las economías más dinámicas del Cáucaso. ¿Cuánto tardaron? Entre 2 y 4 años. Y esa es la clave. Si Venezuela aplica este tipo de medidas, en 24 o 36 meses empiezas a ver el cambio. Por supuesto, hay muchas otras cosas que también se deberían hacer, pero creo que con esto ya tienes una idea de las posibles soluciones que se deberían aplicar en nuestro caso. Entonces, Venezuela no solo tiene una generación perdida, tiene la generación perdida más dramática y cuantificable del hemisferio occidental en el siglo XXI. El daño al capital humano es tan profundo que si no se hace algo ya, el país va a tardar medio siglo en recuperarse si es que se recupera. No va a ser fácil, hay que echarle bola. Pero la alternativa es seguir como estamos, con millones de jóvenes sin futuro, con el talento emigrado y con un país colapsado. Maduro dice que es obligación de todos defender a Venezuela.
Tú eres marico, eres loco, yo no voy a estar defendiendo a nadie. Es más, si fuera por territorio o por algo que afectara a Venezuela, yo me uno. Pero para defender el cartel a ustedes y que ustedes sigan jodiendo al pueblo y que ustedes sigan llenándose los bolsillos, estafando a la nación. No, papá, aquí nadie está pendiente de defender a nadie. Sencillamente agarren a los a la bola arrastrados que se chuparon el billete de Venezuela y vayan a enfrentar a los gringos. Agarren a sus gorgojeros, agarren a los colectivos. Que esa mierda son los que tienen que defenderlos a ustedes porque ellos viven gracias a lo que ustedes les pagan para que salgan a joder al pueblo. Así que aquí nadie tiene que estar defendiendo nada. Mamá, tú un chaparro, tú me viste a mi cara de qué, de soldado, para estar defendiéndote a ti la sinvergüenzura, viejo marico. No, lánzale la plancha Siria con tu madre. Muchas gracias por llegar hasta el final, pero se me olvidó mencionar un punto importante y es que la próxima generación, o sea, los que nacieron entre el 2006 al 2026, porque date cuenta que si naciste en el 2007 ya tienes 18 años, o sea, eres un adulto. Esta próxima generación también está jodida y si no hacemos algo para ayudarlos es muy probable que terminemos con una segunda generación perdida. Pero bueno, ya eso es un tema para otro día. Mientras tanto ya estamos listos por hoy, pero antes de irme les quiero agradecer porque ya llegamos hasta los 10.000 suscriptores. De pana que se los agradezco un montón porque nada de esto es posible sin el apoyo de ustedes, así que muchas gracias. Ya hasta aquí hemos llegado por hoy, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao.